Hoy viajaremos por los lugares más impresionantes del planeta, desde monumentos extraordinarios hasta el templo oculto más misterioso que guarda un secreto milenario. Prepárate para maravillarte con estos destinos que desafían la imaginación y te dejarán sin aliento. Las líneas de Nazca, algo que podrían ser extraterrestres. Quiero decir, no, lo siento. En realidad fueron solo los antiguos sudamericanos. Aunque todavía no hay consenso sobre esto porque es súper extraño y parece realmente difícil haberlo logrado hace 2000 años. Las líneas de Nazca son una colección de geoglifos absolutamente enormes, es decir, dibujos en la tierra, que se encuentran a lo largo de las llanuras costeras de Perú y América del Sur. Estas líneas varían en estilo. Algunos de ellos son rectos, otros son diseños geométricos y otros son pictóricos. Pero lo que pasa es que son colosales. El más grande mide hasta 30 millas de largo. Muchos de los más famosos representan animales y plantas, pero se trata de grabados extraordinarios en la tierra que en realidad fueron creados mediante un proceso de excavación. A medida que los antiguos Nazca quitaron las capas superiores del suelo del desierto, se reveló arena de color más claro debajo de las rocas. Y así es como las imágenes o líneas se convertían en tierra debajo y creaban un contraste tremendo. Es un tipo de proceso similar al de algunas de las figuras de las colinas de tiza que se pueden encontrar en Gran Bretaña. Estos se hicieron cortando las capas superiores de la tierra y luego rellenando las trincheras con tiza para crear el contorno de varias imágenes en las laderas. Las líneas de Nazca todavía desconciertan a los científicos e historiadores de hoy en día, ya que nadie puede identificar exactamente por qué fueron creadas y qué podrían significar las imágenes. Pero son realmente impresionantes. Así como el arte funciona por derecho propio, y ahora tenemos drones para que también podamos verlos muy bien. Gracias a Dios por la tecnología de drones. La tumba de la Reina Roja, México. Allá por 1994 se hizo un descubrimiento ligeramente siniestro dentro de un templo en la antigua ciudad maya de Palenque. Esta es la tumba de la Reina Roja y se considera una de las cosas más importantes que se han desenterrado en este tesoro arqueológico. Lo que hace que esta tumba en particular sea tan significativa es la forma en que fue enterrada la reina. Su cuerpo había sido colocado en un sarcófago de piedra caliza. En lugar del método habitual de colocar al difunto en un banco rodeado por un montón de sus cosas, normalmente estarían cubiertos de alfombras, pieles, vasijas y muebles, así como todas las joyas brillantes y otros artículos preciosos que un miembro de la realeza podría tener. Han tenido en su vida. Pero esto supuso una ruptura con toda esa forma habitual de hacer las cosas, ya que eso lo hizo muy interesante. Además de la cuestión extremadamente espeluznante de encontrar un cadáver en una tumba, este cadáver en particular no estaba solo dentro del sarcófago. Se había llevado a un par de compañeros al más allá, y ahí fue donde el descubrimiento tomó un giro extremadamente oscuro. También estaba el cuerpo de un niño de 10 años que aparentemente había sido decapitado. Y había una mujer de 30 años a quien le habían extirpado el corazón y le habían apuñalado muchas veces para extraer su sangre como ofrenda a los dioses. Como si esto no fuera suficientemente espeluznante, el cuerpo y el sarcófago habían sido embalsamados con una especie de tinte rojo conocido como cinabrio. Esto está hecho de sulfuro de mercurio, y esto le había dado a todo un color rojo brillante particular, que terminó en que el esqueleto se tiñera de un tono sorprendentemente rojo. A pesar de la importancia obvia de la mujer y de todos los indicios en su entierro de que era real, nadie puede decir quién era en realidad. Se la conoce simplemente como la Reina Roja. Momias Chinchorro, Chile. Si pensabas que los antiguos egipcios fueron los creadores de momias de la historia, piénsalo de nuevo. Resulta que las momias más antiguas conocidas en el mundo entero no fueron creadas por los egipcios, sino que en realidad fueron hechas por la cultura precolombina chinchuro. Se trataba de un pueblo que habitó el desierto de Atacama en Chile entre el 7000 y el 1500 a.C. y tenía un tipo de adoración claramente espeluznante en torno a la muerte. Los rituales y elementos religiosos de la muerte y el más allá estaban especialmente en primer plano para estos pueblos antiguos, porque la vida en aquel entonces era extremadamente dura y muy corta.
La muerte era un hecho muy cotidiano de la vida, y por eso su religión parece haber desarrollado algunos rituales especialmente detallados e interesantes en torno al paso de esta vida al reino de la otra vida. Sin embargo, tal vez imaginaron que el proceso de momificación en la cultura chinchuro parece haber variado. Se ha aplicado una especie de clasificación a las momias que se han descubierto aquí. Hay aquellos que parecen naturales, ya que simplemente han sido momificados sin ninguna intervención adicional. Y luego hubo algunos a los que se les aplicó un procedimiento de momificación extremadamente complejo al cuerpo. Y por último, algunas que fueron momificadas al ser recubiertas de barro. El complejo procedimiento es realmente asqueroso. ¿Y quieres escucharlo? Pues parece que tomaron el cuerpo y lo llenaron de cenizas, pasto, plumas y tierra. Luego se retiraba la cabeza del cuerpo, se secaba y se rellenaba con la carne de la cara, que se reemplazaba con otras cosas y se recuperaba con la piel de la cara original del difunto. Es raro, y te lo advertí, el material es bastante gráfico y bueno, sigue adelante rápidamente. Mada Insela. Ahora voy a comenzar este video admitiendo abiertamente que lo más probable es que pronuncie mal muchas cosas, ya que el mundo está en nuestras manos. En este caso particular, hay muchos lugares por los que podemos comenzar. Pero dado que Oriente Medio ha sido la fuente de muchas de las cosas perdidas a lo largo de los años que han sido redescubiertas, pensé que sería mejor si nos dirigiéramos a algún lugar como Arabia Saudita. Dentro de Arabia Saudita hay un templo que está literalmente tallado en una roca enorme de tal manera que te dejará preguntándote cómo pudieron hacerlo todo sin que la pared de la roca literalmente se desmoronara sobre ellos. Lo que puede sorprenderte aún más es que las personas que construyeron el lugar no solo construyeron este gran templo o tumba de roca, sino que construyeron sus casas en rocas cercanas. De hecho, puedes encontrar las diversas estructuras en el área que aún se mantienen en pie hasta el día de hoy. Pero fácilmente una de las partes más interesantes de todo esto es que el lugar en el que se pueden encontrar todas estas increíbles estructuras es uno que está bendecido con el silencio, ya que no está cerca de ningún lugar importante que pueda causar ruido. Y como tal, si fueras allí y luego te dijeran que te callaras por un momento, lo único que podrías escuchar sería la naturaleza que te rodea. A todos nos vendría bien un poco más de ese tipo de cosas en nuestras vidas, ¿no es así? Ahora bien, este templo es tan especial que el lugar en el que se encuentra es en realidad el primer sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO designado en Arabia Saudita, lo cual es toda una hazaña considerando todo lo que la nación tiene para ofrecer, pero también resalta lo especial que es el lugar. En realidad es. Pero aún así, también te hace preguntarte, ¿cómo llegaron tan alto para esculpir estos templos, tumbas y edificios tan detallados? ¿Cuánto tiempo les llevó darle forma a todo esto? ¿Y cómo lo hicieron tan perfectamente detallado? Hay misterios con una tumba que no fue terminada. ¿Y qué más pueden haber dejado atrás estas personas? Hallazgos como estos son los que entusiasman mucho a los arqueólogos al mojar sus sábanas. Templo de Kalesa. India no es solo un país enorme que alberga a más de 1.000 millones de personas en su población, sino que también tiene 1.000 millones de personas que albergan una enorme historia propia. Y eso incluye todos los templos que la gente ha construido y utilizado a lo largo de los años. Uno de sus templos más grandiosos que muchos todavía están asombrados sería este, que es otro templo excavado en la roca que puedes visitar hoy. Como puede ver, es enorme tanto en tamaño como en profundidad, y es el más grande de su tipo que se encuentra en la India. Es un templo hindú y fue tallado justo en el acantilado. Habiendo sido llamado el clímax de la fase de corte de roca en la arquitectura india por muchos que lo habían visto, no es difícil ver por qué dirían que la profundidad del detalle y el trabajo que habría requerido para completar tal cosa no es algo que debe ser ignorado. El templo contiene una serie de esculturas independientes y en relieve a gran escala que están a la altura de la arquitectura, aunque solo quedan vestigios de las pinturas que lo decoraron originalmente. Irónicamente, a pesar de su historia y magnificencia, todavía hay algunos elementos curiosos detrás que no se pueden ignorar. Por ejemplo, normalmente hay una piedra que pretende mostrar quién ayudó a crear el templo y ordenó su creación, pero no encontrarás ninguna aquí.
Su construcción se atribuye básicamente a cierto rey, basándose en reliquias históricas que supuestamente vinculan al hombre con ella. Pero como no están directamente en el templo ni cerca de él, ha habido mucho debate sobre si es realmente cierto o no. Los detalles sí importan en arqueología. De cualquier manera, es una estructura increíble y algo que la gente de la India sin duda atesora cuando van a verla. Templo Padmanabha Swami. Ahora me quedaré en la India para visitar este templo, que tiene tanta grandeza y misterios como el anterior. Esta vez, se decía que el templo fue construido en el siglo VIII y estaba dedicado específicamente al señor Vishnu, uno de los muchos templos que hacen eso en la India. Pero lo que realmente lo distingue del resto es que es el templo más rico de la India tanto en su apariencia como en su mantenimiento y aparentemente también en quien lo dirige. Bueno, inicialmente, el templo fue construido por un gobernante que se dedicaba no solo a mantener el templo, sino también a ayudar a la gente de los alrededores. Avance rápido hasta ahora. Y la familia real de la India es la que ayuda a mantener el templo. Y pusieron un fideicomiso encargado de velar por su mantenimiento. Eso incluía darle una gran renovación antigua y moderna para que todo se viera como debería. Ah, y eso no es todo. También hay tesoros dentro de la bóveda que han ayudado a convertirlo en el templo más rico del país. Verá, la gente no estaba exactamente segura de si la familia real estaba siendo completamente honesta acerca de lo que había allí, por lo que presentaron una petición. Entonces la petición fue concedida y la gente entró al templo para descubrir lo que contenía dentro de sus 6 bóvedas que no habían sido abiertas desde hacía bastante tiempo. ¿Y le importaría adivinar qué se descubrió? ¿Qué tal monedas de oro, estatuas, joyas, piedras preciosas, coronas e incluso tronos hechos de oro? ¿La colección? Bueno, resultó ser la colección más grande jamás registrada de artículos hechos de oro y piedras preciosas. Y todo eso estaba colgando dentro de este templo. Aunque curiosamente no consiguieron abrir la 6ª bóveda. Uno solo puede preguntarse qué secreto se esconde en su interior. De cualquier manera, este es un templo que definitivamente vale su peso en oro, casi literalmente. Templo Borobudur. Ubicado en Indonesia, el Templo Borobudur es un templo budista conocido como el monumento budista más grande del mundo. Aunque nadie sabe quién construyó el templo ni cómo surgió, definitivamente es una de las creaciones más complejas del mundo. Solo eso lo colocaría en un lugar destacado de la lista de cosas que podrían etiquetarse como maravillas del mundo. Porque, como lo han demostrado una y otra vez los pueblos antiguos de nuestro mundo, a veces no entendemos cómo pudieron hacer diseños tan complejos sin la ayuda de las tecnologías modernas. Hace unos 1200 años, los constructores transportaron 2 millones de piedras de ríos y arroyos locales y las unieron firmemente sin ayuda de mortero para crear una pirámide escalonada de 95 pies de altura. Esa es otra cosa que hemos aprendido de las culturas antiguas. Si tienen una manera de mover piedras de un lugar a otro, lo harán y lo harán en masa. Claramente tenían una ética de trabajo mucho mayor que la de algunos de los tiempos modernos. Como se ha señalado, es un templo. Pero no es solo eso, sino que pretende ser una especie de experiencia religiosa para todos aquellos que acuden a él a través de una peregrinación. Por ejemplo, hay más de 3.500 estatuas y esculturas que están destinadas a ayudarte a centrar tu mente en la santidad que existe a tu alrededor. Además, llegar a la cima del templo requiere que esfuerces tu mente y tu cuerpo a nuevas alturas para poder completar tu viaje. Y entonces, cuando agregas la arquitectura divina del lugar junto con los muchos misterios que contiene en su interior, puedes ver por qué muchos etiquetarían esto como una maravilla e intentarían invitarlo a las filas de otros que actualmente ostentan ese honor. La Estatua de la Unidad. Dado cómo es el mundo hoy en día, es apropiado que tengamos una estatua en esta lista que alardea del concepto de unidad, porque a veces hay que preguntarse si la humanidad alguna vez estará tan unificada como deberíamos estar. La estatua en cuestión es del primer ministro de la India, Sardar Vallabhbhai Patel, y es tan alta que es la estatua más alta del mundo, conocida como la Estatua de la Unidad. Definitivamente costó mucho conseguir ese récord,
ya que se dice que costó alrededor de 450 millones de dólares. Este colosal monumento se construiría utilizando 70.000 toneladas de cemento, 25.000 toneladas de acero y 12.000 paneles de bronce, cada uno de los cuales pesaría más de 1.700 toneladas. Esta impresionante obra de ingeniería y arte se erige como un símbolo de unidad y determinación. Entonces, se puede decir que pusieron mucho esfuerzo en hacer esta estatua, y ciertamente les encantaría que fuera considerada la octava maravilla del mundo a los ojos de muchas personas. La magnitud y la dedicación detrás de su construcción reflejan el deseo de inspirar y unificar a la gente, no solo en India, sino en todo el mundo. Puente cubierto jorobado. Quizás no pienses que algo tan simple como un puente podría llamarse la potencial octava maravilla del mundo, pero como en todas las cosas, tiene que ver con el tipo de puente que sea. En este caso, al puente cubierto jorobado de Virginia en Estados Unidos se le ha otorgado este honor por su antigüedad y su diseño, y es que su centro es más alto que sus extremos. Construido en 1857, este es el puente más antiguo del estado de Virginia. Es parte del Registro Nacional de Lugares Históricos y del Registro de Monumentos Históricos de Virginia. Si bien el puente se encuentra en su forma original, los contratistas han reemplazado el techo y varias paredes. Así que este es otro caso de respeto a la historia anterior y de recordar cómo solían ser las cosas. Sus verdaderos puentes han recorrido un largo camino desde entonces, pero eso no significa que debamos empañar lo que sucedió antes. La venta, las cabezas olmecas, México. Aunque sabemos de los aztecas y los mayas y la historia de México, resulta que hubo otro grupo que les precedió. Fueron llamados olmecas, y parece que les gustaba hacer cosas realmente grandes. Estas son las colosales cabezas de los olmecas. Aunque en realidad se sabe muy poco sobre estas personas, dejaron atrás algunas cosas creativas que pueden ofrecer al menos algunas pistas sobre sus intereses y habilidades. Al menos, estas cabezas fueron talladas durante la era olmeca, que fue entre el 1204 y el 100 a.C. Los olmecas vivían alrededor del Golfo de México, en las áreas que hoy son Veracruz y Tabasco. La poca evidencia que existe parece indicar que los olmecas eran bastante sofisticados. Después de todo, eran bastante buenos en escultura. Y si nos guiamos por estas cabezas, las cabezas en sí fueron descubiertas oficialmente en 1938. Fueron talladas en rocas redondas de basalto y se sabe que existen 17 de ellas. Hay rastros de pintura en las esculturas que sugerirían que alguna vez pudieron haber sido pintadas de colores. Pero por qué se fabricaron y cómo se fabricaron, o incluso cómo se transportaron, sigue siendo un misterio absoluto para los investigadores. Corral Supe, Perú. El sitio arqueológico de la ciudad sagrada de Corral Supe, en Perú, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y contiene un montón de increíbles restos de una civilización de 5.000 años de antigüedad. Son 626 hectáreas en un paisaje desértico seco con vistas a un valle verde y exuberante. El lugar está extraordinariamente bien conservado para su inmensa antigüedad. Verá, la ciudad se remonta al período arcaico tardío de los Andes centrales, y en realidad es la ciudad conservada más antigua de toda América. La arquitectura es compleja y francamente enorme, y cuenta con 6 enormes estructuras tipo pirámide. E incluso hay planos que muestran cómo se desarrolló la ciudad y cómo se estructuró socialmente, con lugares para gente elegante y evidencia de áreas ceremoniales que fueron utilizadas para demostrar la ideología religiosa de la civilización. Este es un sitio de enorme importancia para todo el mundo, no solo para las Américas. Pero también parece contener respuestas a muchas preguntas sobre cómo se produjo el surgimiento de la civilización en la región y cómo se utilizó el diseño arquitectónico para la forma en que vivía la gente hace tanto tiempo. Ha permanecido notablemente intacto y se cree que no estuvo habitado durante mucho tiempo antes de ser abandonado. Y luego solo fue habitado un par de veces después de eso y nunca fue sometido a saqueos y cosas que a menudo dañan aún más estos lugares. Actualmente está protegido y existe un plan para garantizar la preservación de las estructuras. Cenote Sacrificio, México. Chichén Itzá, en la península de Yucatán, en México,
es uno de los sitios arqueológicos mejor conservados de la antigua civilización maya. Era una ciudad precolombina prominente que prosperó alrededor del siglo VII al X y fue un lugar muy importante en la cultura e historia maya. A lo largo de este sitio hay muchas características arqueológicamente significativas diferentes, pero una de ellas es claramente más espeluznante que otras. Este es el cenote que se descubrió que había sido más que una simple fuente de agua para la civilización maya que vivió y murió allí. Parece que parte de las ofrendas a los dioses, específicamente al dios del agua, los mayas prehispánicos, realizaban ofrendas ceremoniales en el agua del cenote. Al principio, este parece haber sido un objeto predominantemente precioso, pero más tarde esa práctica evolucionó hasta incluir el sacrificio humano. Existe evidencia de que entre las víctimas de esta ofrenda sacrificial se encontraban niños, doncellas y guerreros, todos los cuales eran arrojados al cenote. Y hay restos de un edificio cercano al cenote que parece haber sido donde llevaban a las víctimas para ser purificadas antes de la ceremonia. Luego fueron arrojados desde una plataforma a las profundidades. También había plataformas adicionales desde las que los testigos podían ver la horrible escena. El Templo del Sol de Konark. Ahora regresaremos a la India para hablar sobre un templo dedicado al dios Sol indio. Si bien la estructura ha tenido mejores días, todavía tiene 61 metros de altura, está tallada completamente en piedra y tiene detalles increíbles que no se pueden ver solo en las fotos y videos. Por ejemplo, se dice que la estructura del templo debe parecerse a un carro, completo con caballos y ruedas. Esa es una manera de construir un templo. Después de todo, lo que se destaca hoy en día se considera obra de arte, pero no exactamente del tipo kosher. ¿Y si te preguntas qué significa eso? Bueno, el templo en realidad presenta una buena cantidad de obras de arte eróticas dentro del lugar. Sin embargo, tiene un lado oscuro y es el que provocó la destrucción parcial del lugar. Algunos sienten que fue un desastre natural lo que provocó que el lugar se cayera. Sin embargo, hay quienes consideran que la causa fueron las incursiones musulmanas durante siglos clave. Y por eso hay una gran amargura. ¿No te sentirías amargado si alguien saqueara tu casa también? Templo Brihadaswara. Como íbamos a quedarnos en la India para otra entrada, también podríamos disfrutar del paisaje y explorar nuevas áreas. Y este nuevo templo no solo es otra vista agradable, sino también un lugar lleno de historia y cultura. Esta estructura particular está dedicada a la fe hindú, una religión rica en tradiciones y rituales, y es una de las más grandes de su tipo que existen en todo el país. También muestra el estilo de construcción tamili, que es notable por sus intrincados detalles y su impresionante arquitectura, lo que demuestra que estos templos realmente vienen en muchas formas, tamaños y estilos. El templo en sí es parte de un conjunto mayor, y los tres se combinan para formar los grandes templos chola vivientes, todos ellos sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Además, estos templos no solo son importantes por su tamaño y belleza, sino también por su significado histórico y cultural, atrayendo a miles de visitantes y devotos cada año. El Templo de Hefesto. ¿Qué tal si cambiamos un poco las cosas y nos dirigimos a Grecia? La antigua Grecia era legendaria por sus templos y los numerosos que construyeron a los dioses. Y uno de esos que puedes visitar hoy es el Templo de Éfeso. Puedes encontrarlo en la capital del país, Atenas. Y la razón por la que mucha gente va allí es que es uno de los templos mejor conservados que quedan en Grecia. Para aquellos de ustedes que quizás no lo sepan, Hefesto era el dios de la forja y todo lo que estaba asociado con ella, incluido el fuego. Él fue quien fabricó muchas de las armas y armaduras para los dioses y los diversos héroes del reino. Puede que no sea el más elogiado de todos los dioses griegos, pero definitivamente no querías molestarlo porque podía construir algo para matarte. Y eso es un hecho, o me refiero a una leyenda mítica, la Gran Muralla China. Antes de que reaccione de forma exagerada, sabemos la pregunta que probablemente esté haciendo. Espera, ¿no estaba ya la Gran Muralla China en la lista de maravillas del mundo? Bueno, la respuesta es no. Sin embargo, al igual que el Taj Mahal,
Ambos han sido incluidos en listas posteriores de las maravillas del mundo. Es fácil confundirlas con las 7 maravillas originales debido a lo grandiosas que son. La Gran Muralla China, especialmente este ícono de China, tiene tal historia que la gente a menudo la mezcla con interpretaciones humanas de esa historia misma. Por ejemplo, no es un muro gigante que va de un lugar a otro. Sin embargo, se trata de una serie de muros construidos por varias dinastías para ayudar a reforzar la protección contra enemigos como los mongoles. Aún así, incluso sin estar conectados, la Gran Muralla es tan grandiosa que puedes verla desde el espacio. Este hecho es impresionante y resalta la magnitud y la importancia de esta construcción. Además, el esfuerzo que ha supuesto realizar estos largos tramos es digno de elogio. La cantidad de recursos, tiempo y mano de obra necesarios para construir la Gran Muralla es simplemente asombrosa. Y dados los avances modernos, no habría razón para construir un muro así hoy. Las técnicas y tecnologías de construcción han avanzado tanto que no se necesita un muro físico tan extenso para la defensa. Así que apreciemos lo que han hecho en el pasado. Reconozcamos y celebremos los logros de las civilizaciones antiguas que construyeron una estructura tan monumental y duradera. Sigiriya Sigiriya. Sigiriya es una antigua fortaleza de roca ubicada en el norte de Sri Lanka. Esta impresionante formación geológica es una roca megalítica que está formada por una dura placa de magma dejada por un volcán extinto hace millones de años. La población local la considera la 8ª maravilla del mundo, un título que refleja su grandeza y singularidad. Ahora ves por qué tengo que tener claro qué es y qué no es una maravilla del mundo. Porque cada persona tiene su propia lista y sus propias cosas que considera maravillosas. Sigiriya ha cautivado a mucha gente no solo por su gran altura sobre el suelo, sino también por su asombrosa visibilidad que se extiende a varios kilómetros de distancia. Desde cualquier ángulo, esta fortaleza destaca como una estructura imponente y majestuosa. Y como te mostrarán muchas imágenes, si tuvieras la oportunidad de subir a la cima, tendrías una vista panorámica que pocos lugares en el mundo pueden superar. La vista desde lo alto ofrece una perspectiva única del paisaje circundante, con un horizonte que se extiende hasta donde alcanza la vista. Por todas estas razones, Sigiriya es el sitio histórico más visitado de toda Sri Lanka. No es difícil ver por qué tantas personas se sienten atraídas por su historia, su belleza natural y la magnificencia de su estructura. Este lugar no solo es un testimonio de la ingeniería y el arte antiguos, sino también una fuente de inspiración y admiración para quienes lo visitan. La Sala Ámbar. Ahora tengo que hacer una advertencia en la siguiente entrada por una razón muy importante. La cámara ámbar original de Rusia ya no existe. La sala de ámbar era una cámara decorada con paneles de ámbar respaldados con pan de oro y espejos, ubicada en un palacio en Rusia. Y decir que era visualmente impactante como habitación y que valía 1 tonelada de dinero es quedarse corto. Entonces, ¿qué pasó realmente con eso? Bueno, la Segunda Guerra Mundial ocurrió cuando Alemania invadió Rusia. Pudieron llegar a San Petersburgo y saquear la sala de ámbar, llevándola de regreso a la patria para construirla allí. Luego, cuando las fuerzas estadounidenses amenazaron al régimen, lo desmantelaron una vez más y fue entonces cuando desapareció. Avance rápido hasta 1979 y se utilizaron fotografías de la sala ámbar original para comenzar un proyecto de reconstrucción que eventualmente se completaría en 2003. Obviamente, no es lo mismo que la sala ámbar original, pero es una forma de honrar lo que había sucedido antes. Uno solo puede imaginar el valor de la habitación si fuera redescubierta o si de alguna manera pudiera sobrevivir hasta nuestros días. Templo de Quetzalcóatl. A continuación, nos alejamos de la India y nos dirigimos hasta México para visitar un templo cuyo nombre es muy difícil de pronunciar. Su cultura ha estado profundamente arraigada en la historia y nunca han tenido miedo de construir templos, pirámides, altares y más para complacer a los dioses y potencialmente hacer sacrificios sobre ellos. Pero ese es un vídeo completamente diferente ahora, ¿no es así? Este templo de la serpiente emplumada se encuentra en el centro de México y es el tercer templo más grande de su tipo en el área. Podría hablar sobre el templo en sí,
la construcción y su historia antigua, o podría hablar sobre el pequeño y sucio secreto que se encontró en su interior. En la década de 1980, los arqueólogos descubrieron un secreto que estaba enterrado debajo del templo: restos humanos. No solo 1 o 2 cuerpos, sino los restos de más de 100 personas. Ahí está el monstruo. Entonces, ¿qué estaban haciendo todos allí? Bueno, esa es la pregunta ahora, ¿no? La respuesta es que eran restos de sacrificios que las antiguas tribus mexicanas habían realizado para intentar complacer a sus dioses. Según la edad del cuerpo y la estructura en la que se encontraban, es probable que hayan sido sacrificados entre los años 1500 y 200 después de Cristo. Así que estuvieron allí durante mucho tiempo. Para nosotros, en la actualidad, puede parecer un poco bárbaro que le hicieran algo así a toda esta gente. Pero también hay que recordar que en ese período y en este lugar, la adoración a los dioses era vital para casi todos los aspectos de la existencia de todos. Y si querían una buena cosecha, tendrían que hacer un sacrificio. Si querían la victoria en la batalla, bueno, hicieron un sacrificio, y así sigue y sigue. El verdadero misterio es cuántas personas fueron realmente sacrificadas a lo largo de los años. Y esa es una respuesta que probablemente nunca sepamos. El templo de Angkor Wat. Para nuestro próximo templo, viajaremos hasta Camboya. Pero no estamos aquí solo para mostrarle otro templo protegido por la UNESCO. En cambio, les mostraré el templo religioso más grande del mundo actual. Puede parecer una afirmación realmente grandiosa, pero no es mentira. ¿O es de todos modos engañoso? El templo de Angkor Wat es, de hecho, el monumento religioso más grande del mundo y cubre un área 4 veces el tamaño de la Ciudad del Vaticano. Y si piensas en eso por un momento, la Ciudad del Vaticano es bastante especial por sí sola y como país designado en algunos aspectos. Sin embargo, este templo tiene 4 veces ese tamaño y es increíblemente impresionante. Y si tienes curiosidad, fue construido por un rey en la primera mitad del siglo XII, por lo que tiene casi 900 años, dependiendo de la fecha que elijas, desde su punto de origen más antiguo. Y quizás te preguntes, bueno, ¿cuánto tiempo lleva hacer una estructura como esta? Si adivinas, 30 años. Ya sea que tenga mucho conocimiento o tenga mucha suerte, este era en realidad un templo dedicado al señor Vishnu a pesar de estar ubicado en Camboya, pero finalmente se transformó en un templo hindú. El extenso complejo abarca más de 400 acres y está rodeado por un vasto foso que simboliza el océano cósmico. Sus icónicas torres centrales representan el monte Meru, del que se dice que fue el hogar de los dioses hindúes en su mitología. Además de esto, los relieves que adornan las paredes del templo representan escenas de la mitología hindú y acontecimientos históricos, y las tallas dan una idea de sus creencias religiosas, la vida cotidiana e incluso las ceremonias de la civilización que allí vive. A pesar de soportar siglos de abandono y los estragos del tiempo, sigue siendo una maravilla de ingeniería y logros artísticos y de hecho se ha convertido en un destino turístico. Fue uno que atrajo a millones de personas cada año a Camboya y puede que no piense en un templo como una verdadera atracción turística, pero hay que recordar que la gente viene a países en los que nunca ha estado para ver los lugares de interés. ¿Y qué mejor sitio que la estructura religiosa más grande del mundo? El templo de Borobudur. Una cosa que espero que hayas notado acerca de estos templos es que no solo son grandes, sino que también son bastante intrincados. Se nota que están muy detallados y que son algo en lo que han trabajado muchas personas para lograr un nivel de belleza arquitectónica que va más allá. De hecho, la construcción de este templo tomó 60 años y, sin embargo, curiosamente, no se encuentra en un lugar al que se esperaría que acudieran muchos visitantes. En cambio, está en la cima de una colina rodeada de mucha naturaleza. Se podría inferir que esto fue para que quien hubiera visitado el lugar encontrara paz o tuviera tranquilidad y soledad mientras oraba, adoraba o realizaba sus otras actividades. Y recuerden lo que dije sobre los detalles de estos templos y lo duro que trabajó la gente en ellos para hacerlos así. Este monumento está decorado con 2.672 paneles en relieve y originalmente 504 estatuas de Buda.
La arquitectura y la mampostería del templo no tienen igual en la mente de muchas personas. E igual de interesante. A diferencia de muchos otros templos de este tipo, no se utilizó cemento ni mortero en la construcción y, sin embargo, la estructura sigue en pie. Mucha gente lo ha comparado con bloques de Lego interconectados, y esa es otra razón por la que la gente elogia la arquitectura. La única razón por la que el lugar cayó en un estado de abandono fue porque permaneció intacto durante aproximadamente un milenio. Y luego, cuando fue redescubierto, el gobierno de Indonesia se asoció con la UNESCO para ayudar a renovarlo para que conservara su antigua gloria y se convirtiera en un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La UNESCO es una organización asombrosa que hace grandes cosas por reliquias históricas como estas y merecen todos los elogios que puedan recibir. El Canal de Panamá. Si esta lista ya no lo demuestra, algunas de las razones por las que algunos de los puntos de referencia mencionados aquí son dignos de ser llamados maravillas del mundo es porque fueron prueba de la determinación del hombre de hacer algo increíble y a veces de desafiar a la naturaleza para hacer cosas que podría beneficiar a todos. Como tal, no es difícil ver por qué a muchas personas les encantaría incluir el Canal de Panamá en la lista de las maravillas del mundo. Es difícil imaginarlo ahora con todas las formas en que podemos viajar a altas velocidades. Pero allá por el siglo XVIII, si querías llegar del Océano Atlántico al Pacífico, solo tenías dos formas de hacerlo: el camino más largo hacia la izquierda o el camino más largo hacia la derecha. Por ejemplo, si usted fuera un barco que intentaba llegar desde Inglaterra a, digamos, California, su mejor camino sería cruzar todo el Atlántico, rodear América del Sur y luego subir a California. Ese viaje tomaría un tiempo increíblemente largo y no hay garantía de que usted pueda siquiera realizar el viaje. Entra el presidente Theodore Roosevelt. Si bien técnicamente no fue el primer hombre en pensar en una idea para un canal en Panamá, fue el que la hizo realidad. Fue uno de los mayores logros de su vida. Incluso ayudó a garantizar que el canal estuviera terminado después de que él terminara su presidencia. 11 años después de iniciadas las obras, finalmente se terminaron. Y fue una maravilla tecnológica. Ahora los barcos podrían entrar al canal y entrar y salir de él en un abrir y cerrar de ojos y dirigirse al otro lado del mundo. Si avanzamos hasta tiempos recientes, 15. Barcos navegan por el canal más de 100 años después de su finalización, lo que demuestra que esta maravilla todavía está en uso. Y así será durante bastante tiempo. El ejército de terracota. Permítame llevarle a la tumba del primer emperador de China. Es una figura importante en la historia porque fue quien unificó las diversas facciones de China para convertirse en la nación que ahora sabemos que es. Como tal, su tumba es sagrada y, sin embargo, en realidad fue tragada por la tierra hasta ser redescubierta por accidente muchos siglos después. Mientras desenterraban cuidadosamente el sitio, el ejército de terracota salió a la luz. Y son un espectáculo digno de contemplar. Son miles de caballos, soldados y carros que forman parte de la tumba del emperador. Y todos ellos son de tamaño natural y fueron realizados por un gran número de artistas. Se dice que alrededor de 800 soldados están enterrados en la tumba. Podrías pensar que llevaría muchísimo tiempo hacer estas estatuas y estarías en lo cierto, ya que cada una de ellas es única. La razón de este monumento fue porque los chinos querían que su emperador tuviera guerreros a quienes comandar en el más allá, en caso de que los necesitara. Y eso no es diferente a muchas otras culturas que colocan objetos en las tumbas para que puedan tener tesoros en la vida más allá. La razón para querer que el ejército de terracota sea la octava maravilla del mundo es obvia. Piense en cuánto esfuerzo se necesita para hacer esto. Y el pueblo lo hizo. Para un hombre, eso significa mucho amor y respeto por un líder caído que quisieran honrarlo así. La ironía es que la tumba todavía está sellada a pesar de que este ejército quedó expuesto. Y la razón de esto es que se desconoce cómo reaccionaría la tumba a la exposición al aire después de tanto tiempo de estar sellada. También es una cuestión de orgullo y respeto, y solo el gobierno chino puede dar la orden para poder entrar. También se podría argumentar que el ejército probablemente tampoco estaría contento con eso. El Gran Cañón.
Vamos a hacer un poco de trampa aquí por una razón muy justa. Si bien la humanidad ha hecho cosas increíbles a lo largo de los años, la naturaleza todavía tiene la ventaja cuando se trata de crear cosas que te sorprenderán. El Gran Cañón de Arizona es el resultado del agua y otros factores naturales, tallando un cañón que es tan grande que es más grande que el estado de Rhode Island. Más específicamente, el Gran Cañón tiene 1 milla de profundidad, 277 millas de largo y 18 millas de ancho. Si bien el parque no incluye todo el cañón, sí mide la friolera de 1904 millas cuadradas en total. Una de las ironías de este querido monumento y atracción turística es que Estados Unidos casi intentó construir cosas sobre él. Era parte de la expansión hacia el oeste y muchos vieron un gran potencial en su interior. Pero otro hombre vio un tipo diferente de peluche de Roosevelt. Así es. No pasó mucho tiempo para traerlo de regreso. Roosevelt era un legendario amante de la naturaleza. Vio las maravillas de este lugar en 1903 y luego usó su poder como presidente para convertirlo en una reserva de caza. Y luego, una vez pasadas las antigüedades, lo convirtió en un hito nacional junto con algunas de sus áreas circundantes. ¿Y te imaginas lo que hubiera pasado si no hubiera hecho eso? ¿Qué habríamos perdido en el proceso de intentar expandirnos por un bien mayor? Habríamos perdido un lugar que es tan maravilloso y que significa tanto para tanta gente. Y esa es parte de la razón por la que Roosevelt está en el Monte Rushmore, porque luchó por la preservación de las partes naturales de Estados Unidos. Cementerio del siglo XV en Bolivia. El siguiente sitio es un cementerio que data de 500 años atrás, de la era de la civilización inca en Bolivia. Los restos fueron descubiertos en una cantera que se encuentra a unos 12 kilómetros de la actual La Paz. Se cree que hay restos de al menos 100 individuos indígenas, así como todos los huesos. También había muchas vasijas de cerámica diferentes que usaban los incas para sus rituales de muerte. Además de todo eso, también descubrieron que algunos cráneos eran alargados, no como se podría esperar, ya sabes, prueba de extraterrestres, sino más bien evidencia de una práctica antigua. Esta deformación craneal implicaba vendar la cabeza y utilizar tablas de madera para obligarla a crecer en una determinada dirección. Aparentemente, este ritual era un marcador de estatus dentro de la sociedad. Aunque no había signos evidentes de enfermedad en los restos de los niños en el lugar de enterramiento, los arqueólogos están desconcertados por el gran número de jóvenes que murieron allí. Sugirieron que en realidad pudo haber sido el resultado de la presión sobre sus cabezas durante el proceso de deformación craneal. Y tal vez la fuerza excesiva sobre el cráneo haya provocado la muerte prematura de los niños. Es horrible y definitivamente hubiera preferido que fuera una historia sobre extraterrestres. El Tazimal, El Salvador. En realidad, este sitio contiene evidencia de muchas culturas diferentes que han habitado el área a lo largo de la historia. Desde las primeras civilizaciones que dejaron sus huellas hasta las más recientes, cada una ha contribuido al rico tapiz cultural de la región. La ciudad se convirtió en una fusión de algunas culturas diferentes y, como resultado, desarrolló su propia cultura única, influenciada por una amalgama de tradiciones y costumbres. Hay muchos monumentos y estructuras domésticas que ahora están enterradas bajo la superficie, esperando ser descubiertas por arqueólogos y exploradores. Y lo que es único de este lugar es que estuvo continuamente habitado durante tanto tiempo que el asentamiento ininterrumpido ha ascendido a capas y capas de historia desde aproximadamente el 200 a.C. hasta el 1200 después de Cristo. Debido a esto, se pueden encontrar vestigios de diferentes épocas, cada uno contando su propia historia. Además, sus templos y estructuras están notablemente bien conservados, lo que permite a los visitantes y estudiosos apreciar la habilidad y el ingenio de las culturas que los construyeron. Este sitio no solo es un testimonio de la historia antigua, sino también un recordatorio de la capacidad humana para adaptarse y prosperar a través de los siglos. Parque Arqueológico San Agustín, Colombia. Ubicado en el hermoso y diverso país de Colombia, el Parque Arqueológico de San Agustín contiene el conjunto de esculturas y monumentos megalíticos más grande de toda América Latina. Este lugar fascinante es una necrópolis enorme que abarca una vasta área, repleta de historia y misterio.
De hecho, es considerado el cementerio más grande del mundo, lo cual le otorga un aire de majestuosa y escalofriante grandeza por defecto. Hay masas de estatuas dispersas por todo el sitio, y todas están talladas con representaciones detalladas de dioses y animales, lo que muestra la habilidad artística y la profunda espiritualidad de la civilización antigua que las creó. Estas estatuas no solo marcan tumbas, sino que también indican algunas de las enigmáticas creencias religiosas de estas personas. Sin embargo, como ocurre con muchos de estos lugares llenos de historia y misterio, los orígenes de los talentosos talladores siguen siendo un completo enigma para los historiadores y arqueólogos. ¿Pero qué piensas tú? ¿Podría ser esto finalmente una prueba de la existencia de extraterrestres? Solo podíamos esperar que así fuera, ya que añadiría una capa aún más intrigante a este sitio ya de por sí fascinante. Las figuras atlantes de México. Y por último, estamos de regreso en México, donde esta vez estamos en compañía de un grupo de estatuas claramente espeluznantes de la civilización tolteca. Esta fue una cultura precolombina que gobernó en Tula entre 1950 y 1150 después de Cristo. Estas esculturas son enormes representaciones de guerreros toltecas, y cada una de ellas mide varios metros de altura. Están tallados a mano en roca local, que en esta región sería arenisca, piedra caliza y roca volcánica. La roca fue tallada por artesanos utilizando herramientas de piedra y martillos, y habría llevado mucho tiempo. Esa es una fuerte indicación de la importancia de estas figuras y de cómo eran en esta cultura. Además de su tamaño impresionante, los detalles tallados en las estatuas muestran la habilidad y dedicación de los artesanos toltecas. También son algo siniestros, con expresiones faciales que podrían haber intimidado a los enemigos o impresionado a sus contemporáneos. Bueno, eso es todo de las culturas antiguas de América Latina. Era un poco espeluznante y definitivamente se ponía bastante oscuro a veces. Sin embargo, aprender sobre estas civilizaciones nos da una idea de su vida cotidiana, sus creencias y su arte. ¿Pero qué pensaste? El Templo Mayor, Ciudad de México. Los siguientes fueron todavía en México, pero esta vez contra los aztecas. Había una leyenda en esa cultura que decía que tenían que encontrar un lugar donde se posara un águila sobre un cactus con una serpiente en el pico. Y ahí fue donde el dios les exigió que construyeran su gran ciudad capital, el centro del imperio azteca. Supongo que lo encontraron aquí en lo que hoy es la Ciudad de México. Este es el notable descubrimiento de una antigua civilización enterrada bajo las calles de este lugar moderno. En 1978, los trabajadores de la electricidad hicieron un descubrimiento sorprendente cuando desenterraron accidentalmente un enorme disco de piedra de 8 toneladas que representaba a una diosa azteca. Una exploración más profunda reveló que había mucho más por descubrir, por lo que demolieron algunos de los edificios coloniales para revelar los secretos que se encontraban debajo. Y lo que encontraron fue el Templo Mayor, el templo principal, que se cree que es el lugar donde el águila con la serpiente les había dado a los aztecas la señal de los dioses. Momias de Lulalaco, Argentina. Este es definitivamente espeluznante y también extremadamente triste. En 1999 se hizo un descubrimiento sombrío en la cumbre helada de un estratovolcán en el desierto de Atacama, en la cordillera de los Andes en América del Sur. Se encontraron 3 cuerpos momificados, y a estos se les conocía como los hijos de Lulalaco porque sí, lamentablemente eran cuerpos de niños. Se cree que se trataba de una adolescente y 2 niños más pequeños, de 6 o 7 años. Todo esto es bastante espantoso en sí mismo, pero luego se descubriría que estos niños fueron asesinados como sacrificio. Se cree que murieron alrededor del año 1500 y luego fueron sacrificados a los dioses para asegurar una rica cosecha debido a las condiciones heladas en las que fueron colocados. Las 3 momias son en realidad las mejor conservadas del mundo, y por ello se ha podido establecer cómo murieron. Se cree que los habrían drogado fuertemente con coca y alcohol, y luego, mientras dormían, los habrían colocado a 5 pies bajo tierra y los habrían dejado morir. Esto es absolutamente aterrador y, francamente, me hiela la sangre. Gran Pajatán, Perú.
Este sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO está protegido ya que alberga algunas de las flora y fauna más singulares de la región andina. Este es el único lugar que queda en la Tierra donde se puede encontrar el mono choro de cola amarilla y hasta su descubrimiento se creía que estaba extinto hace mucho tiempo. Además de ser un santuario para los monos, el lugar también tiene una enorme importancia cultural e histórica. Aquí hay un sitio arqueológico escondido entre los bosques nubosos andinos del Perú, formado por 26 estructuras circulares de piedra que están conectadas por varias escaleras y terrazas. Hay decoraciones en todos los edificios hechas con mosaicos de pizarra que representan todo tipo de motivos que involucran personas, pájaros y diseños geométricos. Los estudios de la zona han demostrado que estuvo ocupada ya en el año 200 a.C., pero la mayoría de las ruinas parecen haber sido construidas durante la época de los incas. Toda el área está tan protegida que nadie puede ingresar a menos que tenga un permiso especial del Ministerio de Agricultura del Perú y del Instituto de Cultura. Castillo de San Marcos. Ahora, aquí hay un lugar que tiene un aspecto distinto, y eso se debe a quien lo creó. El ingeniero español Ignacio Daza construyó el Castillo de San Marcos en 1672 y hoy es conocido como el fuerte de mampostería más antiguo y significativo de los Estados Unidos. Los españoles construyeron el fuerte para la protección de los colonos europeos y no fue construido con piedra, sino con algunas conchas antiguas que crearon una roca con el tiempo. Solo eso lo hace bastante impresionante y algo que no esperarías. En 1966, el fuerte se convirtió en monumento nacional y recibió un lugar en la lista del Registro Nacional de Lugares Históricos. Así que tienes un poco de historia, un gran diseño y una muestra de lo que vino antes. Es perfecto para el material de las maravillas del mundo, debería decir. El Empire State Building. Aquí hay otro edificio que podrías mirar y decir, espera, eso es algo que la gente piensa que es una maravilla del mundo. Y aunque el edificio Empire State ha sido superado por otras construcciones desde que estuvo en el centro de atención, eso no significa que no fuera algo especial y único cuando se construyó por primera vez. Para poner las cosas en contexto, el edificio Empire State fue en su momento el edificio más alto del mundo durante hasta 4 décadas. Tenía más de 100 pisos, 6.500 ventanas, docenas de ascensores y más. Sin embargo, pudieron lograrlo en poco más de un año. Piense en estar allí en el momento en que se abrió por primera vez. Probablemente nunca habrías visto algo tan grande en el que pudieras entrar, y la vista desde lo alto debe haber sido verdaderamente mágica. El edificio es una parte clave de la historia de Estados Unidos y ha aparecido en numerosas películas, la más famosa de ellas en la original King Kong. El Taj Mahal. Hay varios monumentos o puntos de referencia en el mundo hoy en día que podrías mirar y decir, «Oh, eso es una maravilla del mundo, ¿verdad?» Y, sin embargo, en realidad no lo son. El Taj Mahal es a menudo confundido con una maravilla original. Pero el hecho de que no sea oficial no significa que no pueda ser el octavo en la mente de muchas personas. De hecho, ya está en las listas de algunas personas. Pero no es difícil ver por qué. El Taj Mahal es una estructura increíble que se alza con orgullo en la India hasta el día de hoy. Se rumorea que el edificio fue construido por un rey que estaba de luto por su difunta esposa. Se necesitaron más de 2 décadas para completar la construcción del edificio, que costó 32 millones de rupias, lo que equivale a aproximadamente $1 millón estadounidenses en la actualidad. Se estima que más de 20.000 trabajadores trabajaron en el proyecto, lo que demuestra el esfuerzo que se puso en él. Pero eso tampoco dice nada de los diferentes tipos de joyas que adornan el palacio. Si bien cabe señalar que existe una controversia más moderna sobre la historia del Taj Mahal, quién lo construyó y quién es realmente el propietario, la construcción del lugar no está en duda y es absolutamente algo que apreciar. Templo de Virabhadra. Ahora volvemos a la India. Como se señaló, este país tiene bastante historia. Y parte de esa historia está en la construcción de todo tipo de templos, para todo tipo de dioses y personas. Y este templo, bueno, no es una excepción.
Una mirada a la gran estructura y se puede ver el esfuerzo y la belleza que se puso en su diseño. No puedes evitar preguntarte cómo se les ocurrieron tales diseños y luego los diseñaron perfectamente en los diversos lugares sobre los que construyeron. Este templo es tan especial que incluso está entretejido en las leyendas de la India, que afirman que uno de sus dioses había bendecido el lugar debido a un pájaro que intentaba salvar a una novia robada. Tiene sentido en la historia completa. Quiero decir, al menos en su mayor parte. Es uno de los monumentos de importancia nacional protegidos centralmente y se considera uno de los templos más espectaculares jamás construidos. Volviendo al detalle, se extiende también al interior del templo. Está casi completamente cubierto de arte de arriba a abajo. Ya sean tallas o pinturas, aquí hay muchas cosas que podrías pasar mucho tiempo mirando. Entonces, si decides emprender una aventura en este lugar, tendrás mucho que ver durante bastante tiempo. Pagoda Shwedagon. Para aquellos de ustedes que quizás no conozcan esa palabra, una pagoda se refiere a un templo, un santuario o un edificio sagrado. Y cuando mires este en Myanmar, verás muy rápidamente que de hecho es un edificio sagrado del más alto nivel. Quiero decir, solo mira la cosa. Su apariencia es casi mágica. Y podría ser mágico también en la práctica porque no solo es el templo budista más sagrado de Myanmar, sino que hay personas que dicen que en este lugar se almacenan reliquias del pasado y varios budas. Eso significa que no solo es sagrado, es un lugar para ser venerado y posiblemente incluso bendecido por dentro. Estoy hablando de reliquias de varios de los antiguos budas y estas son cosas que se dice que tienen un gran significado para la gente y al mismo tiempo son amables. De mágico por derecho propio. Tener una de estas reliquias sería especial. Pero tenerlos todos, bueno, supuestamente hace que el lugar sea sagrado sin medida a los ojos de muchas personas. Y gracias al lugar donde se construyó, también es un lugar destacado en el horizonte de la zona, y hay muchas personas que probablemente lo miran todos los días cuando se despiertan. Wat Rong Khun. Quiero que mires este increíble templo y trates de decirme que no es impresionante. Es casi como si todas y cada una de las entradas intentaran superar a las anteriores en términos de estética. Y puede que esa no sea una afirmación inexacta, ya que la humanidad siempre ha querido tener lo mejor en todo lo que hace o tiene. Este templo no es ningún otro templo budista antiguo, sino que es uno de Tailandia. Y no en vano, es uno de los templos más reconocidos del mundo por razones obvias. Quiero decir, es absolutamente impresionante. Lo creas o no, la gran mayoría del templo se compone únicamente de hormigón y madera. Sin embargo, cuando miras el templo desde la distancia, parece brillar y brillar. El giro aquí es que es solo un truco de blanquear y tener chips reflejados en las distintas estructuras, pero lo que sea que consiga el efecto que estás buscando, ¿verdad? Lo triste es que el templo se perdió casi por completo, ya que necesitaba desesperadamente una reparación y nadie estaba dispuesto a aportar fondos. Sin embargo, un artista local no iba a permitir que eso sucediera, por lo que pagó con su propio dinero la reconstrucción personal del templo. Y esa es una dedicación al arte y al budismo, pero más que probablemente al Artem, el gigante de Atacama, Chile. Aquí estamos en el desierto de Atacama en Chile. Es el desierto más antiguo del planeta y se encuentra en este estado de condiciones semiáridas desde hace unos 150 millones de años. Es el desierto no polar más seco del mundo y también es bastante masivo. Se extiende a lo largo de una enorme franja de tierra de aproximadamente 600 millas entre la cordillera de la costa en la costa y las montañas de los Andes. Se han descubierto muchas cosas espeluznantes en este desierto en particular, desde huesos alienígenas hasta ofrendas de sacrificio. Este lugar tiene una gran selección de rarezas que te helarán la sangre. Este de hoy es menos aterrador pero aún bastante desconcertante. Nuevamente, es un geoglifo, como las antiguas líneas de Nazca, que es un gran diseño que se raya o se produce de otra manera en el suelo utilizando elementos naturales. Suelen ser cosas como rocas, grava u otros elementos duraderos. El gigante de Atacama es un geoglifo conocido indistintamente como el gigante de Tarapaca y el geoglifo de Serra Unaita o el gigante de Atacama. Se cree que fue creado entre el 900 y el 1450 después de Cristo.
pero considerando ese periodo de tiempo, nadie es capaz de entender cómo la gente logró lograrlo. Mide casi 400 pies de largo y ha sido nombrada la representación más grande de un ser humano en forma de geoglifo en cualquier parte del mundo. Curiosamente, hay más formas geométricas dibujadas en la Tierra en otras partes de la misma ladera. Es realmente misterioso. Estatuas Moai de la Isla de Pascua. Las estatuas Moai de la Isla de Pascua son una imagen familiar, pero siguen envueltas en un misterio. Para muchos de nosotros, la palabra Moai en realidad significa estatua, y sus habitantes conocían la isla como Rapa Nui, en lugar de Isla de Pascua. De todos modos, dejando a un lado todo ese material colonial estándar, se cree que estos Moai fueron tallados para conmemorar a los antepasados de la gente de la isla. Fueron creados alrededor del año 1000 a.C. hasta finales del siglo XVII. Y durante ese tiempo, la gente de Rapa Nui creó alrededor de 887 de estas estatuas. Se hicieron más grandes y complejos a medida que pasaba el tiempo. Hay 14 de los cuales fueron hechos de basalto y el resto están tallados en toba volcánica. Después de la invasión europea de 1838, los Moai fueron derribados y finalmente toda la isla sufrió un colapso social. Muchas de las historias y secretos del pasado de las islas desaparecieron con sus habitantes y la cultura de Rapa Nui fue oral en lugar de escrita, por lo que no existen registros que expliquen la historia y costumbres de su gente. Los Moai representan la sensación de misterio que envuelve este lugar. Tumba del Gran Señor de Sapán, Perú. En 1987 se produjo en Perú un enorme descubrimiento que sacudió a todo el mundo de la arqueología. Era la tumba del Señor de Sapán y revelaba muchos secretos de una cultura antigua que antes era casi desconocida. Entonces lo que habían desenterrado eran los restos funerarios del Señor de Sapán. Esto incluía una cabeza humana hecha de oro con ojos plateados. También había montones de cerámicas, coronas de cobre, conchas y decenas de huesos. Cuando finalmente descubrieron el sarcófago, descubrieron que contenía más de 500 objetos separados que parecían haber sido enviados junto con el difunto en su viaje a la otra vida. Había decenas de adornos y prendas de vestir, además del cuerpo mismo. Y la forma en que estaba dispuesto el cuerpo era especialmente interesante, también un poco espeluznante, dependiendo de cómo se mire. Había otros 8 esqueletos, todos enterrados junto al Gran Señor, y probablemente eran sirvientes, guerreros y concubinas. Ya estaban muertos o tuvieron que estar muertos para poder emprender el viaje con su maestro. Además de todo eso, había elementos que cubrían el cuerpo, entre los que se incluían protectores para ojos y nariz hechos de oro y una corona de imágenes de conchas. Toda la escena es realmente macabra, incluso si informara a los arqueólogos sobre una gran cantidad de historia que nunca antes habían conocido, sigue siendo espeluznante. Los 12 apóstoles. Aquí es algo que puede no tener sentido al principio, pero eventualmente el grupo de pilas de piedra caliza cerca del Parque Nacional Port Campbell, al oeste de Melbourne, formará los 12 apóstoles, un sitio que muchas personas consideran la 8ª maravilla del mundo. Esto es resultado de la constante erosión por el viento y el agua del océano austral. Entonces, ¿qué hace que estas pilas sean tan especiales? Bueno, se cree que se fabricaron hace más de 10 millones de años y han resistido la prueba del tiempo. Eso sería todo un logro, ¿no crees? Sin embargo, si vas a las estanterías, notarás que en realidad solo hay 9, y sin embargo, se les llama los 12 apóstoles. Además, esos 9 están empezando a desmoronarse lentamente por las mismas razones por las que se formaron: la erosión. Y si queremos hacer de esto una maravilla del mundo, probablemente deberíamos hacerlo rápidamente y antes de que sea demasiado tarde. La Torre Inclinada de Pisa. A continuación, tenemos posiblemente uno de los mayores errores de la historia de la humanidad. Después de todo, la Torre Inclinada de Pisa es, bueno, se inclina y diga lo que quiera sobre las personas que nos precedieron, pero normalmente sabían cómo hacer algo para que fuera perfecto la primera vez y no se desmoronara. Suelo después. Sin embargo, en Italia, la Torre Inclinada demuestra que a veces incluso los mejores cometen errores. Entonces,
entremos en la pregunta candente. ¿Por qué exactamente se inclina? Las respuestas deberían ser, obviamente, va a la base. Las personas que lo construyeron no tomaron en cuenta cuán inestable era el terreno sobre el que lo construyeron y como resultado, el edificio tiene una inclinación de 4 grados. Desde entonces, se han colocado soportes en el edificio para garantizar que se mantenga en pie. Y la gente, honestamente, piensa que es más fresco porque se inclina y no se cae. Entonces, en todo caso, esta potencial maravilla del mundo es un gran ejemplo de cómo la humanidad puede cometer errores y luego corregirlos para que podamos corregirlos y nunca olvidarlos. Chichén Itzá. Chichén Itzá es un sitio arqueológico en Yucatán y uno de los lugares más visitados de México. Este sitio es conocido por ser uno de los monumentos más impresionantes que dejaron los antiguos mayas. En su apogeo, Chichén Itzá fue considerado uno de sus lugares más sagrados, atrayendo a personas de todo el reino que llegaban allí como parte de una peregrinación religiosa. Avance rápido hasta nuestros días. Hoy en día, la gente sigue tan asombrada por este lugar que algunos incluso lo han etiquetado como una de las nuevas 7 maravillas del mundo, lo cual no es confuso en lo más mínimo. La majestuosidad y el misterio que rodean a Chichén Itzá continúan fascinando a visitantes de todo el mundo. De todos modos, el lugar es un testimonio impresionante de los mayas y su habilidad para construir estructuras que desafían el tiempo. La arquitectura sofisticada y los detalles intrincados de sus edificios reflejan un profundo conocimiento de la astronomía y las matemáticas. Sin mencionar que la historia que se esconde dentro del lugar es invaluable, ya que todavía no sabemos todo sobre la cultura maya. Los arqueólogos y los historiadores continúan estudiando el sitio para descubrir más secretos sobre esta antigua civilización. Cada piedra y cada estructura cuentan una historia que aún estamos tratando de entender por completo. Y entonces puedes ver por qué tantas personas están cautivadas por un lugar como este. La combinación de belleza, historia y misterio hace de Chichén Itzá un destino verdaderamente único y fascinante. Templo de Camaquia. Aquí tenemos un templo que estaba dedicado a la diosa Camaquia. Este templo no solo es venerado como un gran ejemplo de la rica cultura e historia de la India, sino que también ha sido calificado de enigmático por muchos estudiosos y visitantes. Su arquitectura única y los rituales que se llevan a cabo aquí agregan una capa adicional de misterio y fascinación. Si crees que esto impide que un grupo diverso de personas de todo el mundo visiten el lugar, bueno, por supuesto, estarías equivocado. De hecho, la gente viene a visitarlo todo el tiempo, atraída no solo por su significancia histórica, sino también por su importancia espiritual. Algunos lo ven como una parte integral del tapiz espiritual de la nación, gracias a la legendaria historia de la diosa que cae desde el cielo y luego aterriza en el lugar donde ahora se encuentra el templo. Este sitio sagrado no solo es un destino turístico, sino también un lugar de peregrinación para muchos devotos que vienen a rendir homenaje a la diosa Camaquia. Las festividades y ceremonias que se celebran aquí, especialmente durante ciertos festivales, atraen a multitudes de personas que buscan bendiciones y desean experimentar la energía espiritual que emana del templo. Templo Karnimata. Ahora nos dirigimos al Templo Karnimata, que es una estructura muy importante y sagrada dentro de la nación de la India. Este templo tiene gran relevancia histórica y cultural porque, en un momento dado, cuando una parte de la India fue restringida, limitando el acceso a un templo de cierta secta de creyentes, Karnimata se convirtió en el santuario al que sabían que podían ir sin restricción alguna. Y así lo hicieron en gran número, convirtiéndolo en un refugio espiritual. El templo es un lugar enorme y significativo para los peregrinos, y puedes encontrarlos haciendo el viaje hasta allí con bastante frecuencia, en busca de bendiciones y consuelo espiritual. A lo largo del año, miles de devotos se congregan allí, atraídos por su importancia religiosa y su atmósfera mística. Pero lo que yo considero verdaderamente misterioso de este templo es que la gente no solo respeta y venera la estructura en sí misma, también respetan profundamente lo que hay dentro, lo cual a muchas personas les parecería repugnante o inusual. De hecho,
tratan a las ratas con una sorprendente amabilidad y devoción, venerándolas de la misma manera que lo hacen con la construcción del templo. Las ratas son consideradas sagradas y se cree que son la reencarnación de almas humanas, lo que añade una capa adicional de misticismo y reverencia al lugar. Esta práctica única y la coexistencia armoniosa entre humanos y ratas hacen del templo Karnimata un sitio verdaderamente fascinante y digno de admiración. Templo Stambhageshwar. En este lugar no hay ratas, pero técnicamente tampoco es un templo durante algunas partes del día. Esto se debe a que este templo es conocido como el templo en desaparición debido al área acuosa sobre la que está construido. Así es, todos los días, los niveles de agua del lugar suben y bajan, y como resultado de eso, el templo es tragado por el agua en ciertos momentos, y luego reaparece cuando los niveles de agua bajan. Es algo un poco extraño, pero también es algo que la gente viene a ver por sí misma y a veces se entretiene fácilmente. De hecho, la fluctuación de los niveles de agua se ha convertido en un espectáculo en sí mismo, atrayendo a turistas de todo el mundo que desean presenciar este fenómeno natural. Además, el entorno acuático del templo le da una atmósfera mística y etérea, especialmente al amanecer y al atardecer, cuando los rayos del sol se reflejan en las aguas cambiantes. A menudo los visitantes se quedan maravillados ante la vista del templo emergiendo lentamente del agua, como si fuera una antigua reliquia que resurja del pasado. Esta experiencia única no solo ofrece una vista impresionante, sino que también proporciona una conexión especial con la naturaleza y el ciclo de la vida. Por lo tanto, aunque el templo desaparezca temporalmente, su encanto perdura y sigue captivando a quienes lo visitan. Acton, Tunachil, Macknol, Belice. Esta cueva en Belice es un centro para visitantes que desean presenciar uno de los aspectos más oscuros de la antigua cultura maya, el sacrificio. La cueva es conocida por sus altares ceremoniales, sus calaveras, sus vasijas de cerámica y todo tipo de reliquias de los sacrificios humanos que aparentemente realizaban los pueblos mayas a los dioses. Hay tantas cosas espeluznantes que ver en esta cueva. Pero uno de los aspectos más destacados es el esqueleto de un niño de 17 años que se conoce como la doncella de cristal. Esto se debe a que los huesos de esta probable víctima sacrificada se han calcificado y esto les ha dejado con una apariencia cristalizada y brillan en la luz lúgubre de esta caverna subterránea. La cueva tiene algunos habitantes vivos y muchos muertos hace mucho tiempo. También es el hogar de una población de Batshi, muchos cangrejos de agua dulce, cangrejos de río, bagres y muchas otras especies que viven en el agua. La cueva está protegida como sitio de importancia arqueológica, pero algunos agentes tienen licencias para realizar recorridos por el sitio si le gusta ese tipo de cosas. Y estos recorridos no están exentos de incidentes. Al parecer, a un turista se le cayó una cámara y logró destrozar un cráneo de 1000 años de antigüedad. Otro pisó una calavera y la rompió. Quiero decir, en serio, este es seguramente un lugar donde tendrías que cuidar tus pasos, ¿verdad? Como resultado, las personas que visitan ahora tienen que quitarse los zapatos y los calcetines y caminar descalzos por el sistema de cuevas. ¡Qué divertido! Monte Albán, México. A continuación tenemos otra ciudad antigua donde esta vez nos dirigimos al valle de Oaxaca, a un cerro que se conoce como Monte Albón. Monte Albón era una ciudad enormemente poderosa en Mesoamérica. El lugar fue enormemente influyente e importante, pero luego, en el siglo VIII, parece que fue abandonado y nadie sabe realmente por qué. La ciudad fue construida sobre este punto alto, aplanando deliberadamente la punta de la colina para dejar espacio para las estructuras. La posición hizo que Monte Albán fuera muy poderoso, ya que tenía vistas imponentes de toda la región en un panorama de 360 grados. En el apogeo de su existencia, parece que Monte Albanús estaba controlado por el Imperio Zapoteca y allí vivían unas 200 personas. El sitio es de gran importancia para la historia de la región. Contiene una gran cantidad de información arquitectónica con grandes plazas, pirámides y un estadio deportivo, así como pasadizos subterráneos y al menos 170 tumbas. La Comada, México. El enorme paisaje desértico de México está lleno de ruinas antiguas de las culturas prehispánicas. Y este es otro. Ubicada en el Valle de Malpaso,
la camada se divide en 3 complejos que se componen de varios edificios ceremoniales y plataformas que parecen haber sido los cimientos de las estructuras superiores que alguna vez formaron parte del sitio. Hay restos de al menos 13 pirámides, lo que es un fuerte indicio de que este lugar estuvo profundamente involucrado en las prácticas religiosas de la época. Se han realizado varias excavaciones en la zona y en ellas se han descubierto todos los restos antiguos habituales, incluidos algunos restos extremadamente espeluznantes de los antiguos habitantes. Hay masas de restos de esqueletos y montones de huesos desmembrados, muchos de los cuales han sido signos de haber sido quemado. Hay algunos que han sido enterrados bajo tierra, pero otros cráneos parecen haber sido suspendidos. Se cree que estas diferentes formas de tratar a los muertos probablemente indicaban quiénes eran. Los huesos de los antepasados probablemente fueron tratados con reverencia, mientras que los cuerpos de los enemigos probablemente se exhibieron como una especie de trofeos que habrían simbolizado el orden social de esta civilización guerrera. La Ness de Brodgar. Ahora se quedará en Europa por un momento para dar un salto a Escocia. Es sede de muchas cosas a lo largo de los años, y la naturaleza de Brodgar es fácilmente una de las cosas más interesantes que puedes encontrar cuando estás allí. Es más que nada un sitio arqueológico, y se han encontrado todo tipo de cosas dentro de él, incluido, entre otros, un templo neolítico. Ahora bien, las primeras estructuras se construyeron entre el 3 y el 303-200 a.C., y el sitio había sido cerrado y parcialmente desmantelado en el 2200 a.C. Afortunadamente, sin embargo, se ha convertido en un sitio del patrimonio mundial, y la gente ahora está tratando de aprender más sobre él, y lo que queda dentro de esto es otra pieza de la historia que debe preservarse, porque quién sabe qué más se puede descubrir dentro de sus muros. El Templo de Salomón. Ahora nos volvimos un poco abstractos con la última entrada, pero las cosas se volverán aún más abstractas aquí, ya que vamos a hablar de un templo que pudo haber existido, pero que en realidad nunca ha sido encontrado. Esta es la historia del Templo de Salomón, como en el rey Salomón de fama bíblica, el hombre a quien Dios le concedió sabiduría, y se dice que condujo a Jerusalén a una edad de oro hasta que su avaricia, lujuria y otras cosas se apoderaron de él. Ahora, durante un tiempo, tuvo su propio templo, a veces conocido como el primer templo. Supuestamente existió, según extractos de la Biblia cristiana, hasta que fue destruida en una incursión del rey Nabucodonosor. Entonces, si es un templo del que solo se dice que existió y que nunca se ha encontrado, ¿por qué hablo de él? Bueno, algunas personas creen que el templo todavía existe y como resultado están tratando activamente de encontrarlo. Creen que fue construido en el monte del templo, pero aún no se ha descubierto ninguna parte. También existe un debate sobre cuándo se construyó, cómo se construyó y quién fue realmente responsable de ello. El templo de Dvar Agatu, algo de lo que aún no se ha hablado específicamente, es que hay muchos propósitos para los templos que se encuentran en todo el mundo. Sí, algunos de ellos están destinados a oraciones, adoración, peregrinaciones y limpiezas, o incluso tradiciones anuales. Y otros, bueno, están destinados a que la gente haga ofrendas a los diversos dioses que adoran. Por eso hablo de este, porque tiene una tradición que no se parece a ninguna otra. Cada año, miles de personas rendirán homenaje a los dioses luchando contra otras personas con palos. Ahora, antes de que preguntes, esto aparentemente está relacionado con una leyenda hindú que presenta a los dioses y algunos demonios que supuestamente fueron asesinados al ser golpeados con palos. Aparentemente, la gente va allí para imitar esa batalla sin tener que matar. Ahora bien, no estoy diciendo que debas ir allí y probarlo por ti mismo, pero habría formas mucho peores de pasar unas vacaciones. Cataratas del Niágara. ¿Cuántos de ustedes han estado alguna vez en las cataratas del Niágara? ¿Cuántos de ustedes se han sentido tentados a meterse en un barril y pasar por las cataratas del Niágara? Ya sea que vea las cataratas en los Estados Unidos o Canadá, no es difícil sorprenderse con la belleza acuática de estas cataratas. Después de todo, son uno de los destinos turísticos clásicos del noreste de Estados Unidos
y es un testimonio de cómo la naturaleza nunca deja de funcionar. Con esto quiero decir que el agua fluye dentro de las cataratas y nunca se detiene, incluso cuando la temperatura es bajo cero. La niebla que crea puede formar hielo por todas partes, pero el agua nunca se detendrá. Dicho esto, hubo 2 ocasiones en las que eso sucedió, pero sería causado por circunstancias extraordinarias, que incluyeron un enorme atasco de hielo que provocó que el flujo se detuviera durante unas horas. Y algunas personas intentan detenerlo por sí mismas para sus propios fines. Evidentemente ninguno de los dos se celebró debido al asombro y peligro que llena a las personas cuando visitan el lugar. No pueden evitar querer intentar conquistarlo, y si lo hace bajo su propia responsabilidad. Personas han perdido la vida intentando cruzar las cataratas de una forma u otra. Pero si observas la belleza natural del lugar, no puedes evitar llamarlo una maravilla, y muchos lo harán mientras siga fluyendo. Terrazas rosas y blancas. La terraza rosa, que se conoce como la base del cielo nublado, es una formación geotérmica fascinante, y a la terraza blanca se la conoce como la roca tatuada debido a sus intrincados patrones naturales. Estas formaciones son maravillas naturales en Nueva Zelanda que se cree que tienen más de 7000 años. Sin embargo, aquí es donde las cosas se ponen un poco complicadas, porque si bien las terrazas eran algo importante y majestuoso, hubo una erupción catastrófica en 1886 que aparentemente las enterró y destruyó por completo. Esta erupción fue tan devastadora que alteró significativamente el paisaje, cubriendo todo con ceniza y lava. Sin embargo, en 2011 se dijo que se habían encontrado partes de la terraza rosa durante una expedición científica, generando mucha emoción y controversia. Muchos refutan esta afirmación debido a la capacidad destructiva del volcán, argumentando que sería casi imposible que las terrazas hubieran sobrevivido a tal cataclismo. Por eso, todavía hoy se debate intensamente si fueron realmente las terrazas o no. La controversia continúa y mantiene a la comunidad científica y a los entusiastas de la geología en vilo, esperando nuevos descubrimientos y evidencias. Las Islas de Palmeras de Dubái. Si fueras a Dubái y hablaras con los responsables, probablemente te dirían que tienen algunas de las mayores maravillas del mundo, a pesar de que no son tan antiguas. Después de todo, Dubái ha pasado por una especie de revolución arquitectónica impresionante, porque están tratando de atraer cada vez más turistas a su tierra natal y no simplemente ser un lugar conocido por su petróleo. Una de las cosas más sorprendentes que hicieron fueron las Islas de Palmeras de Dubái, un proyecto ambicioso y monumental. Y como muestran las imágenes, estas islas fueron diseñadas meticulosamente para formar un conjunto con la forma de una palmera. Cuando vas allí, hay casi literalmente toneladas de cosas que hacer, desde deportes acuáticos hasta compras de lujo y restaurantes de clase mundial. Se necesitaría una estancia bastante larga para hacer todo y disfrutar plenamente de la experiencia, lo que garantiza que volverás una y otra vez para seguir explorando. Y ese fue quizás el plan desde el principio, asegurar que los visitantes se sientan atraídos a regresar para descubrir más de lo que Dubái tiene para ofrecer. La Labella. Para hablar de este templo, ahora nos trasladamos a Etiopía, a un lugar conocido como Lalibela. Este templo es un impresionante ejemplo de la arquitectura excavada en roca, un estilo que destaca por su singularidad. Lalibela es famosa por sus iglesias monolíticas, esculpidas directamente en la roca, lo que la distingue de otros templos en el país. Estas estructuras no solo son arquitectónicamente impresionantes, sino que también contienen una rica historia y reliquias del pasado, las cuales muchas personas se esfuerzan por preservar con dedicación y esmero. En cuanto al contexto religioso, Lalibela es considerada una de las ciudades más sagradas de Etiopía para los cristianos. Es un importante centro de peregrinación, atrae a miles de devotos cada año que vienen a rendir homenaje y participar en ceremonias religiosas. La ciudad y sus templos no solo son un símbolo de fe, sino también un testimonio de la devoción y la espiritualidad que han perdurado a lo largo de los siglos. La importancia de Lalibela en el panorama religioso y cultural de Etiopía es innegable, reflejando una profunda conexión entre la historia, la arquitectura y la religión.
Templo de Ta Prohm. Ahora haremos nuestra última parada en Camboya para hablar sobre el Templo de Ta Prohm. En realidad, no está tan lejos del templo del que hablé antes, pero la historia detrás de este es por qué es necesario mencionarlo. Verás, fue construido como monasterio budista por un rey que lo había dedicado a su madre. Honestamente, es bastante agradable, pero el giro es que también requirió que una gran cantidad de personas vivieran en el sitio. De hecho, se dice que casi 80.000 personas estuvieron o visitaron el templo, incluidos más de 700 funcionarios y 615 bailarines, lo cual no es mucho pedir por ahora, ¿verdad? Este templo se encuentra dentro del Parque Arqueológico de Angkor en Camboya y es un hermoso testimonio de la fusión de naturaleza y arquitectura. Fue construido a finales del siglo XII y principios del XIII por un rey, y con el tiempo, la jungla lo había recuperado con árboles enormes como el algodón de seda y la higuera estranguladora entrelazados dentro de sus estructuras. Sus pintorescas ruinas han quedado inmortalizadas en la cultura popular, en películas como Tomb Raider, y evocan una sensación de asombro y asombro. La simbiosis única de piedra y follaje crea una atmósfera mística que atrae a visitantes de todo el mundo. Bueno, eso es todo desde el reino de los templos ocultos que se encuentran dispersos por todo el mundo y los secretos que pueden contener en su interior.